¿Cómo funciona una inversora? ¿Cómo diferenciar el circuito OLP del protector de sobrecorriente? Primero, observemos lo que tienen estos dos circuitos en común. Ambos son una muestra tomada del retorno de lámparas. En este lugar, el retorno de lámparas, podemos reconocer el transformador T2, que es un transformador 1 a 1 y que toma por cada uno de sus extremos superiores, conectados en contrafase, una salida de lámparas. Los extremos inferiores del transformador están unidos y van a la R817 de 820 ohmios en paralelo con diodo 5. Esta rama se dirige con otros componentes al terminal 1 del TL494, una de las entradas de censo. Como es una muestra de corriente alterna, lo primero que se hace es tomar su hemiciclo positivo para convertirlo en DC y filtrarlo en el C17 de 1 microfaradio. Cualquier aumento del valor entrante en pata 1 del integrado por encima del valor de referencia supondrá un descenso del PWM. El resultado es bajar la fuente DC y por consiguiente la alta tensión del secundario del transformador de lámparas T1. El pin 1 del TL494 es, por consiguiente, la entrada del sensor de corriente o temperatura de lámparas. Volvamos al regreso de lámparas y observemos que también hay un par de resistencias de alto valor, R21 y R20, de 1 megohmio cada una, que se dirigen a la base del Q8, cuyo emisor está conectado a la pata 16 del TL494, la otra entrada de censo. ¿Y qué es un transformador 1 a 1? Simplemente el que entrega un voltaje en su salida igual al de la entrada. Ahora veamos el desempeño de un transformador 1 a 1 conectado como el T2. Cuando las resistencias de lámparas son iguales, las corrientes en los terminales de entrada al transformador también son iguales. Y como son recibidas por terminales de fase contraria, el campo magnético en el transformador es prácticamente nulo, lo que equivale a decir que T2 se comporta como un corto para la corriente. Esta situación es provocada por el hecho de tener unidos los extremos de salida de transformador en la parte inferior de la muestra de lámparas a un punto común. Por otro lado, cuando hay diferencia en la resistencia de lámparas por lámpara envejecida o abierta, la corriente aplicada es diferente en cada extremo superior del transformador, lo que significa que en T2 ahora sí se va a generar una reacción de voltaje proporcional a la diferencia entre las resistencias de lámparas. Esa reacción es llevada por las resistencias R21 y R20 junto con otros componentes a la base de Q8. Analicemos ahora el circuito de Q8. Su emisor, adherido al terminal 16 del integrado, a través de la R5, está puesto a la línea de 5 voltios de referencia
del pin 14 del TL494 por medio de la R14 de 510K. Ahora, recordemos que el comportamiento del integrado será normal mientras se logren mantener los voltajes tanto de pata 1 como de la 16 en valores no superiores a 1 voltio aproximadamente. Esto significa que obligatoriamente el transistor Q8, cuyo colector está en tierra, debe conducir para que el pin 16 del TL494 mantenga un valor bajo. La R18 de 47K se encarga de hacer que el diodo base emisor del Q8 quede polarizado directo, siempre y cuando el voltaje entrante por R19 no suba demasiado. Ahora podemos ver cómo se arma el rompecabezas. Mientras no haya mucha diferencia de resistencia entre lámparas, lo que significaría lámpara abierta o envejecida, la tensión de base de Q8 será baja y por tanto el terminal 16 del integrado se mantendrá en valores normales. Pero, en el caso contrario, la tensión de base de Q8 llegará a ser igual o mayor que la de su emisor, lo que cortará al transistor, de modo que el pin 16 del TL494 estará muy por encima del valor permitido, lo que hará que el integrado deje de funcionar, ya que cualquier disminución del PWM no logrará hacer que la tensión de su terminal 16 baje por el hecho de tener a Q8 cortado. Conclusión del análisis. El censo de corriente o temperatura para este diseño es el que entra en pin 1 del TL494. La diferencia entre la muestra y el voltaje de referencia para este circuito puede ser corregida gradualmente a través de la disminución del PWM. Por su parte, el circuito de Q8 es el sensor de lámpara abierta y presenta una característica especial llamada latch. Si buscamos el significado de esta palabra, nos dice que traduce cerrojo o pestillo. Esto es lo que sucede a partir del momento en que el transistor Q8 deja de conducir por efecto de una lámpara abierta. El voltaje del terminal 16 del integrado permanece enclavado en 5 voltios y esto obliga al integrado a suspender por completo su funcionamiento. Lo siguiente que haremos será comprobar en diferentes diseños de inversoras el comportamiento del circuito detector de lámpara abierta como latch. De esta manera, tendremos una herramienta certera para el análisis y la consiguiente solución de esta clase de fallas.